y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a orar. Buen Dios, amante Padre, tu nombre sea santificado y glorificado ahora y para siempre. En esta noche estamos muy felices y estamos muy contentos porque, Señor, podemos tener la alegría de saber que el Señor Jesucristo nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Porque esa sangre nos manda un mensaje y el mensaje es claro, que no fuimos comprados no a precio ni de oro ni de plata, pero a precio de la sangre del Hijo de Dios. Eso nos dice, Señor, que somos príncipes en el reino del Señor y que un día, Padre eterno, podemos sentarnos en tu trono para poder reinar durante la eternidad junto al Padre Celestial. Hemos sido llamados a ser príncipes, reyes, sacerdotes. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos ni tenemos tampoco este privilegio, pero gracias por Jesucristo, porque a través del amado tú nos dejas saber cuán valiosos y cuán importantes somos para ti. No importa lo que el diablo nos diga, ni lo que Satanás susurre a nuestros oídos, muy dentro de nuestro corazón sabemos que nos amas. Y sabemos que es un amor más fuerte que la misma muerte. Manténnos, Señor, bajo la sombra de tu amor, bajo la sombra de tu gracia, para nunca mirarnos a nosotros mismos. Y si de alguna manera nos estamos mirando, que quitemos nuestra vista de nosotros y la pongamos otra vez en Jesucristo. Porque es el único lugar en donde podemos tener seguridad para nuestra vida espiritual. Danos de tu bendición y que al estudiar este tema pueda ser de bendición, no al estudiar lo que la gente enseña, pero estudiar lo que tu santa palabra nos dice. Por lo tanto, Señor, ven con nosotros, háblanos a través de tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. La gran mayoría del mundo, aún desde muy pequeñitos, nos llega la fecha del 25 de diciembre y cuando esa fecha nos llega, memorias nos vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Llega el 25 de diciembre y junto con el frío y la nieve en algunos casos llega la época navideña, llega la época de la Navidad. Tan pronto viene esa palabra en la mente de muchas personas, inmediatamente les llegan toda clase de símbolos a su mente y a su corazón. Puede ser que muchos desde muy pequeñitos les enseñaron a celebrar el fenómeno de la Navidad y muchas personas no solamente les enseñaron a celebrarlo, sino que muy dentro de su corazón anhelan y esperan que llegue esta fecha. No es una fecha de una sola comunidad, tampoco es una fecha de una nacionalidad. Es una fecha con una festividad que ha logrado cubrir el mundo entero. No importa el idioma que se hable, no importa la nacionalidad que se tenga, la palabra Navidad significa grandes cosas en la mente y el corazón de muchas personas. Símbolos nos vienen a la mente y símbolos nos vienen a la cabeza. La cuestión es de los árboles, decorados y adornados con multiluces de colores. Cada año que pasa parece ser que las luces las hacen más lindas, más sofisticadas. Las casas las decoran de un lado para otro. Curiosamente, aquí en Estados Unidos pasa una paradoja muy interesante, que un mes anterior se está celebrando el Día de Acción de Gracias y en este mismo mes, en su inicio y el final del anterior de octubre, se estaba celebrando lo que era la fiesta del Halloween. Y mientras miles de hogares en este país ponían sus casas lindas y arregladas para la cuestión del Halloween con arañas y fantasmas y esqueletos y toda clase de cuestiones de ultratumba, las mismas casas cuando viene el tiempo de la Navidad ahora son quitadas esas decoraciones diabólicas y son cubiertas ahora de decoraciones en celebración al nacimiento del Señor Jesucristo. Llegó la Navidad, las luces cubren los techos de las casas, los árboles de Navidad son puestos dentro de la casa y algunos que tienen más dinero las ponen afuera de la casa. Hay lugares
en realidad que son tan bien decorados que parecen ya lugares turísticos que la gente va a buscar esas calzadas y esas calles llenas de luces multicolores por todos lados, que hablan de un espíritu supuestamente navideño y de alegría que prefigura una de las fiestas más esperadas tanto por pequeños como grandes a nivel mundial. Las casas son decoradas. Yo estaba leyendo que el año pasado, por lo menos en Wisconsin, había un señor que había gastado más de $150,000 solamente en la época de la Navidad en tantas luces que había puesto en su casa. Tuvo que poner convertidores de luz porque puso miles de luces en decoración, anunciándole a la gente que él estaba feliz de que la Navidad hubiera llegado y que para él era una alegría y un gozo no solo recibir la Navidad, sino compartirla con cientos y miles de personas que pasaban a ver sus decoraciones. No solamente las casas son decoradas, también las ciudades se preparan para decorar el ambiente a nivel de las pequeñas ciudades, a nivel de las ciudades grandes, en donde las plazas, las calzadas, los árboles son decorados con luces multicolores. Todo eso diciendo que la Navidad llegó y que el ambiente navideño está circundando alrededor. ¿Qué decir acerca de los árboles en donde los niños están ya felices esperando en poner las esferas navideñas colgando de esos árboles, algunas con colores, algunas con luces? Y no solamente las esferas, sino poner las luces que decoran el árbol alrededor. Los niños esperan el tiempo de la Navidad porque el árbol también va asociado con los regalos que los niños habrán de recibir y que habrán de ser puestos debajo del árbol en la celebración de la Navidad. De hecho, las industrias de cine y de mercadotecnia también entran en el fenómeno de la Navidad. Los niños especialmente anhelan que llegue esta fecha, que para muchos de ellos es una fecha que va asociada con la recepción de regalos y el dar regalos. Pero los más beneficiados en esa época son los niños, que reciben cantidad de regalos de todos sus familiares. También la época de Navidad no solamente va asociada con los árboles, con las luces, con las decoraciones, con los regalos, sino también con la cena. Así como se hace la celebración del Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, con una cena especial para la familia, también la costumbre de la Navidad es que se hace una cena de agradecimiento en ese día, en donde la familia participa, comen juntos y memorias vienen en la cabeza de los que participan. Algunos en la tradición también vuelven a hacer otra vez la celebración de el pavo nuevamente, otros hacen algunas otras cosas, pero al final de cuentas parece ser que también la cena de la Navidad es una tradición dentro de esta época. El árbol de Navidad junto con los regalos, no se diga, no puede faltar en ninguna casa que está celebrando el espíritu navideño. Y aparte de eso, no solamente es el árbol, sino la cantidad de regalos que no caben debajo de ese árbol. Hay niños que no pueden dormir en esa noche esperando de que ya amanezca el otro día para que se levanten corriendo los chiquillos para abrir los regalos. No pueden esperar. Los niños ni siquiera pueden dormir pensando cuál de los regalos que está debajo del árbol va a ser para ellos. Algunos hogares en su tradición lo que hacen es dejarles a los niños que abran un regalo un día anterior para que al otro pues ya no se desesperen tanto por abrir el resto de los regalos. Y los niños están felices y contentos de que llegó la Navidad, porque ellos saben que al llegar la Navidad les llegaron también la cantidad de regalos que se les va a entregar. Curiosamente, y esto es un poquito más reciente, ya no solo al fenómeno de la Navidad se le agrega el árbol, los regalos, las luces, las decoraciones, la cena de Navidad, sino que últimamente también dentro de los símbolos navideños se ha metido un personaje medio gordito y medio barboncito, que tiene su gorrito en la cabeza, que tiene un trineo y que van varios, ¿cómo se llaman estos animales que los jalan? Los venados, ¿verdad? Qué bien que saben, ¿eh? Los venados que los jalan a este hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Se llama el famoso, no sé cómo le dirás tú, Santa Claus, Santo Claus, yo no sé cómo se dirá, pero el hombre que según la tradición viene en una sola noche, no sé cómo le hará, pero una sola noche va volando alrededor de todo el mundo
y baja por la chimenea. No sé cómo le harán los hogares africanos y los mexicanos que no tienen chimenea, pero por lo menos la tradición dice que por la chimenea baja y deja los regalos y entra por ahí. Por eso muchas personas también tienen la tradición que en las chimeneas de sus hogares tienen unas botitas que le ponen el nombre de cada uno de los nenes de la casa, porque cuando Santo Claus ve el nombre del nene y las cartitas que le ha pedido, supuestamente pues él contesta las peticiones que le han pedido. Si los niños fueron buenos, pues entonces les da dones y regalos. Si los niños no fueron tan buenos, pues entonces no hay muchos regalos que les vaya a dar el famoso Santo Claus. Y están los renos que mueven la carroza en la cual se mueve el famoso Santo Claus. De hecho, de los renos, ¿cuál es el más famoso de todos los que mueven a Santa Claus? Hay uno que es muy conocido porque tiene la nariz roja, ¿verdad? Y parece ser que esa nariz roja le brilla. ¿Por qué le brilla? No sé por qué le brilla, pero parece que le brilla la nariz, muy conocido, y se llama Rudolph, ¿verdad? Rodolfo en español, y es de los renos más conocidos que empuja el carruaje por el cual el famoso Santo Claus se mueve. Tienen que ir rápido porque es en una sola noche que tienen que dar la repartición de los regalos a nivel mundial, así es que no le queda otra que moverse y volar de una manera tan rápida que en una noche los regalos los puedan recibir los niños. Así es que tanto Santo Claus junto con los renos hacen un equipo formidable en el cual reparten todos los regalos a estos nenes, y ya se metieron dentro del folclore de la Navidad. Eso es de un accesorio más reciente. Hace muchas décadas esto no se celebraba cuando se practicaba la cuestión de la Navidad. Esto es más reciente que se ha puesto la cuestión de Santo Claus. Cada año se van añadiendo al concepto de la Navidad nuevos símbolos y nuevas tradiciones para celebrar esta época navideña. No solamente Santo Claus, con la tradición de los niños yendo a tomarse fotos con él. En los moles, en los centros comerciales no falta que haya un Santo Claus. Los niños desesperados por sacarse una foto con este hombre, la gran mayoría de ellos creen que es un ser real, un ser que existe, y que si ellos se portan bien, los habrá de recompensar con los regalos que les habrá de traer, las cartitas que le escriben en las botitas para cada uno de los miembros de la familia. Y el árbol de Navidad que tiene que estar puesto en la casa de cada persona, por supuesto, con las luces, con las esferas y con el ambiente navideño en espera a la natividad del Cristo. Otro personaje que últimamente también se ha metido al fenómeno de la Navidad, ya no solamente es Santo Claus, sino ahora es el famoso muñeco de nieve que vino a la vida. Parece ser que a través de un encanto mágico, un muñeco de nieve que unos niños hicieron en el tiempo de la nieve, de repente vino a la vida y le pusieron el nombre de Frosty, el muñeco de nieve, que se une a la celebración también de la Navidad o del nacimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver Frosty con el nacimiento de Cristo? No tengo la más mínima idea, pero ya entra dentro de la celebración de la Navidad, y es un personaje que tú vas a ver que lo venden en las tiendas, que lo venden en los moles, que lo venden en todos lados, y que ya forma parte también de la celebración de la Navidad. Algunos dicen que él tiene un cierto arreglo con Santo Claus para regalarle también el montón de regalos a los niños en la época del 25 de diciembre. Todos estos símbolos hablan acerca de la Navidad, del tiempo más esperado por chicos y grandes de todo el año. Algunos le llaman el espíritu navideño. Muchas radioestaciones, un mes de anticipación a que venga el 25 de diciembre, ya empiezan a tocar canciones de Navidad en la radio. A cualquier local que tú vas, estamos apenas finalizando noviembre, ¿no es verdad? Ya tú vas a cualquier lado, ya están tocando canciones de Navidad. Tú prendes la radio, están tocando ya canciones de Navidad. Y ellos dicen que es para poner el ambiente, que la gente ya se vaya acostumbrando para la celebración del espíritu del Christmas, el espíritu de la Navidad. Donde quiera se escuchan villancicos, cantatas, la música, programas especiales.
hay estaciones de televisión que están pasando continuamente programas sobre la Navidad, tratando de poner a la gente en el supuesto espíritu navideño para que se preparen para la cena de Acción de Gracias, la recepción de Santo Claus, los regalos. Y últimamente han puesto a este personaje que también ya entró a la Navidad, que, ¿cómo se llama este? No sé ni cómo se llama. El Grinch, ¿verdad? Y dice que este personaje es el que se robó la Navidad. Y curiosamente, ahora, les digo, cada año va metiendo a un personaje nuevo y diferente que ya lo pone dentro de la Navidad, y ahora mirar a este hombre ya es asociarlo con la celebración también de la Navidad. No en el sentido positivo, sino en negativo, porque supuestamente este personaje arrebató el espíritu de la Navidad. La pregunta mía es: todo lo que les acabo de mencionar, ¿qué tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el hombre verde este que está acá atrás con el nacimiento del Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver Santo Claus? Que yo sepa, la Biblia no dice que Santo Claus vino al nacimiento de Cristo. Que yo sepa, no había un árbol adentro del pesebre cuando se celebró el nacimiento del Señor Jesucristo. No había esferas en el nacimiento de Jesús. No había luces cuando Cristo nació. La única luz que había, según el relato bíblico dice, era la luz de una estrella que guió a los pastores hasta el pesebre en el cual había nacido el Señor Jesucristo. No había Frosty, el muñeco de nieve, en el momento de nacimiento del Señor Jesús. No había renos, no estaba, ¿cómo se llama? El reno con la nariz roja. No estaba Rodolfo cuando el Señor Jesús nació. La pregunta es: ¿qué tienen que ver todas estas cuestiones que mencionamos con el fenómeno de la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Navidad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todas las cuestiones que acabamos de mencionar? En la Biblia, queridos hermanos, no encontramos referencia alguna a todas las cuestiones que hablamos. En la tradición popular, en el folclore popular, en el folclore cultural, sí encontramos todas estas cuestiones. Y no van a terminar aquí, cada año le van a añadir alguna cuestión nueva en el supuesto espíritu de la celebración de la Navidad. Sin embargo, nosotros que somos cristianos, tenemos que aprender a ver no al folclore de la cultura o lo que la cultura practica. Nosotros tenemos que practicar lo que la palabra del Señor nos dice, que está escrito, que dice la santa palabra de Dios. Y cuando yo miro la palabra de Dios acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, la Biblia me dice de una manera clara y sencilla qué sucedió y cómo sucedió, y también nos da indicaciones de qué no sucedió en el día en que el Señor Jesucristo nació. Dice la palabra del Señor en los evangelios sinópticos, varios de ellos lo registran, pero el que lo presenta de una manera más clara y directa es el evangelio según San Mateo, y dice: había pastores en aquella región en donde el Señor Jesucristo iba a nacer. Ahora pongan atención a los detalles, porque aquí empieza un detalle un poquito contradictorio a cómo la cultura tradicional celebra la cuestión de la natividad o del nacimiento del Señor Jesús. Fíjate lo que dice el versículo, la palabra del Señor: había pastores en aquella región. ¿Para qué son los pastores? Para, por supuesto, cuidar a las cabras, a las ovejitas, a los cuales se han puesto su cuidado. Ahora, si había pastores en aquel entonces, quiere decir que había ganado del cual ellos estaban cuidando. Lo curioso del asunto es que la gran mayoría de la celebración de la época decembrina o de la época de la Navidad, que el mundo cristiano lo ha celebrado en el 25 de diciembre, curiosamente, para el 25 de diciembre, en la parte central norte de los polos de la tierra, son lugares absolutamente fríos, y en donde la nieve es un fenómeno que pasa en los lugares nórdicos de esta tierra. Por eso vas a ver que la gran mayoría de países, cuando hace celebración de la Navidad, siempre aparece el fenómeno de la nieve, siempre aparece el fenómeno de la chimenea, porque en los lugares fríos siempre es necesario que haya una chimenea.
Es muy difícil que en el África o en Chiapas, en México, o aún en Guatemala o en Costa Rica vayas a encontrar una casa que tenga su chimenea, o el concepto de la nieve, porque son literalmente lugares en donde eso no ocurre. Sin embargo, dice el texto bíblico que había pastores en el tiempo en el cual el Señor Jesús va a nacer, y si había ganado que estaban cuidando, esto implica que no había nieve que estaba cayendo en ese momento. Había pasto del cual el ganado estaba comiendo, y los pastores, cuando el registro bíblico se da, dice que están cuidando de el ganado y están en la noche platicando acerca de cuándo el Mesías habría de venir. Si el Mesías nació el 25 de diciembre, que es el tiempo del frío, y en Israel cae nieve, y en Israel hace frío, más o menos para la época del 25 de diciembre, pero curiosamente el texto bíblico dice que había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, el rebaño estaba en la parte de afuera. Ellos estaban haciendo guardia y estaban velando a su rebaño en la parte de afuera. No había nieve, no había frisada, había pasto, el ganado estaba en la parte de afuera, y además los pastorcillos estaban haciendo vigilia, estaban velando. Y es en esa oportunidad que, mientras están haciendo vigilia, la Biblia no menciona en absoluto ni la cuestión de la nieve, ni la cuestión del frío, ni la cuestión de chimeneas. Es más, ni siquiera menciona que había nieve, ni siquiera era en tiempo de frío que la Biblia menciona que nació el Señor Jesucristo. Simplemente dice, había pasto, había animales, los pastores estaban cuidando a sus ovejitas, estaban en la vigilia, y dice que mientras ellos estaban hablando en las vigilias de la noche, un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastorcillos se quedan sorprendidos de recibir la noticia de que el Mesías del cual ellos estaban hablando ya había nacido, y se les dio una señal. La señal: van a encontrar al Mesías, está en un pesebre y está cubierto de pañales. Y esa es la señal que se les dio. Los pastorcillos se quedaron sorprendidos de la visión angelical, y la Biblia dice algo muy bonito, que no solamente bajó un ángel, sino que el coro angelical bajó junto con ese ángel para cantar el himno de las buenas nuevas de gran gozo, que el Mesías había nacido. Lucas lo presenta como diciendo: gloria a Dios en las alturas, y paz para con Dios y los buenos hombres de buena voluntad. Los ángeles se unen en ese cántico. Los pastores se preguntaban qué habría de significar esa señal, y dice que los ángeles se aparecieron en la hueste celestial, alababan a Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verle dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todo lo que ellos oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les dijeron, porque ellos contaron la historia. Estábamos con nuestras ovejas, estábamos con nuestros animales, estábamos en la vigilia, estábamos hablando del Mesías, y se nos aparecieron los ángeles y nos contaron las buenas nuevas de salvación, que el Mesías había nacido. Y dice: pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. El relato bíblico es claro y es sencillo. Ninguno de los elementos que hemos mencionado aparece en el relato del nacimiento del Señor Jesús. En la Natividad no aparece ni la simbología de un Santa Claus, ni de un árbol, ni de trinos, ni de renos, ni de muñecos de nieve que vuelven a la vida. No hay ninguna clase de simbología que esté asociada con el nacimiento del Señor Jesucristo, así como la cultura popular lo celebra. Si la Biblia menciona simple y sencillamente que el Señor Jesús nació en Belén en un pesebre, curiosamente, tú sabes que en la Biblia es mencionado el nacimiento del Señor Jesús, pero la Biblia mantiene un misterio silencioso acerca de la fecha de su nacimiento. La Biblia no da la fecha en la cual el Señor Jesucristo nació.
El relato lo acabamos de leer, pero el relato no dice cuándo nació el Señor Jesucristo. Si la Biblia guarda silencio acerca de la fecha en la cual el Señor Jesucristo nació, pues la pregunta del millón es, ¿de dónde la cristiandad toma la decisión de escoger el día 25 de diciembre para ser el día en la cual se celebra el día del nacimiento de Cristo, cuando la Biblia guarda silencio acerca de esto? Ahora, si hubiera sido el 25 de diciembre, la fecha es contradictoria con la época. 25 de diciembre en Israel hace mucho frío, pero la Biblia dice que los pastores estaban a la intemperie en las vigilias de la noche cuidando de los pastorcillos. Cristo no pudo haber nacido en la época de diciembre. Si Cristo hubiera nacido, tuvo que haber sido en la época que no hacía tanto frío, que los animales podían estar afuera, que había pasto para que los animales comieran y que había suficiente agua para que los animales estuvieran bebiendo. El diciembre es una época muy difícil, el pasto se seca, no hay suficiente comida verde para que los animales puedan estar en la intemperie y comer. En otras palabras, 25 de diciembre es una fecha muy contradictoria con el relato bíblico en el cual el Señor Jesús nació. La Biblia no menciona un día, la Biblia no menciona una fecha. Sin embargo, la tradición popular enseña a nivel mundial que el día en el cual nació el Señor Jesucristo es el 25 de diciembre. ¿De dónde sacaron esta fecha? ¿De dónde salió que un 25 de diciembre, si la Biblia no lo dice, de dónde ellos sacaron que el 25 de diciembre es el día del natalicio, del nacimiento del Señor Jesucristo? Aparte de eso, la Biblia en el relato que leímos es muy sencilla, es muy clara, no da demasiados detalles, simplemente dice cómo nació Jesús y no aparece ni siquiera Santo Claus, ni los renos, ni el muñeco de nieve, ni los renos, especialmente el que dirige los renos que van con Santa Claus. No aparece ningún árbol que tenga esferas ni luces, no aparecen casas decoradas, no aparece menos este individuo que está ahí, no aparece nada de esto. Absolutamente no menciona el relato bíblico nada de esto. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Saben una cosa? Pasó algo muy interesante. El Señor con sabiduría veló, así como veló la fecha de su venida en su segunda aparición, el Señor también en su sabiduría veló la fecha en la cual nació su Hijo. Déjame decirte una cosa, no es importante saber la fecha cuando nació Jesús, lo importante es saber que Jesucristo nació. Lo importante es saber que el Redentor del mundo se hizo carne para venir a morir por cada uno de nosotros. Y Dios en su sabiduría vela la fecha en la cual Él nace, simplemente dando el hecho de que el Señor Jesucristo nació, que los pastores estuvieron como testigos, que hubo 3 reyes que vinieron de Oriente para también traer presentes al Salvador que había venido a este mundo, pero ninguno de los detalles que ahora celebra el mundo aparece en el registro de la Santa Palabra de Dios. Aparte de eso, la palabra que se ha utilizado para celebrar esta época de tradición navideña es la palabra Navidad, que Navidad significa la natividad o el nacimiento. Por supuesto que en el concepto de la Navidad ellos han explicado en la cultura y en la tradición que la palabra Navidad significa natalicio o nacimiento de Jesucristo. El Diccionario Real de la Academia Española dice lo siguiente acerca del concepto de la Navidad. Navidad significa la natividad de nuestro Señor Jesucristo y el día en que se celebra. En otras palabras, la Navidad tiene que ver con el nacimiento o la natividad. De la palabra natividad, de hecho ese es su nombre, la palabra natividad, que significa nacimiento. Lo que en tradición popular se celebra en el nacimiento, en la tradición popular, es el nacimiento de Cristo en la época navideña. Ahora, los primeros cristianos, desde que Cristo funda su iglesia y parte para el cielo, los primeros cristianos celebraban la Navidad. ¿Hay algún registro de la Biblia que diga que los apóstoles celebraron la Navidad en el recordativo del nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Hay algún registro en la Biblia que diga que aún el mismo Señor Jesucristo celebró la fecha de su nacimiento? ¿Hay algún registro de la palabra de Dios que diga que posteriormente
a la época de los apóstoles, la iglesia cristiana en algún momento haya enseñado y practicado la Navidad dentro de las iglesias cristianas. ¿Dónde nace el concepto de la celebración de la Navidad? La Enciclopedia Británica de la edición de 1946 tiene un concepto muy interesante que expresar acerca de los orígenes de la Navidad. Miren lo que dice. La Navidad no se contaba. Mira qué claro lo presentan los historiadores de la Enciclopedia Británica. No se celebraba o no se contaba la Navidad entre las antiguas festividades de la iglesia. Por lo menos no hay registros que las primeras iglesias, después de que Cristo funda la iglesia cristiana, celebraran como una celebración oficial de la iglesia el natalicio del nacimiento del Señor Jesucristo. No lo celebraban las iglesias originalmente, no había esta celebración en los orígenes de la iglesia. Además, dice ahí, no fue instituida ni por Jesucristo. Tú puedes encontrar en la Biblia que había fiestas que Dios le dio para su pueblo y que habían sido instituidas, que el pueblo las tenía que celebrar. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua era de celebración y aún había descanso solemne que se tenía que tener. Y cada una de las fiestas Dios las establece y Dios le pide a su pueblo que estas fiestas que Él celebra y establece, el pueblo las tiene que hacer. Pero en el caso de la Navidad no hay ninguna clase de registro que la Biblia diga que el cristiano tiene que celebrar el nacimiento del Señor Jesús, ni en documento, ni en práctica. No hay registro, tú puedes buscar en la Biblia, no hay registro que diga que los apóstoles hayan escrito alguna vez que la iglesia tenía alguna obligación de celebrar el asunto de la Navidad. En los siglos posteriores tampoco hay registros originales que hayan hablado que la iglesia, siguiendo la recomendación quizás de los apóstoles, haya seguido la celebración de la Navidad. No existen. Ni Cristo la instituyó, ni los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Pero sin embargo dice la Enciclopedia Británica que la celebración no es encontrada en el canon bíblico. O sea, no hay autoridad bíblica para decir es una celebración que Jesucristo instituyó para su iglesia. Sin embargo, esta celebración no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra en el lado de las tradiciones paganas. La gran mayoría de culturas paganas tenían celebraciones muy similares a lo que después llegó a ser la celebración de la Navidad. Recordando y enfatizándolo, la Biblia no lo presenta, no está en la Biblia. Yo te desafío, tú trata de buscar en la Biblia que mencione acerca de la celebración de la Navidad instituida por Cristo, los apóstoles, no está. Como tú no vas a encontrar que la Biblia dice que el domingo es el nuevo día de reposo, pues tampoco te esfuerces, porque tampoco dice la Biblia que el cristiano tiene que celebrar la tradición del nacimiento del Señor Jesús. Pero sin embargo, en el paganismo sí se encuentra. La Enciclopedia Americana, ya no es la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Americana tiene que decir acerca de la Navidad lo siguiente. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, por supuesto está hablando acerca de historiadores, según muchas autoridades no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Fíjate, ya ni siquiera en los primeros años, los primeros siglos nadie conocía acerca de la celebración de la Navidad. Eso no existía. Tú le preguntabas a los cristianos, ¿tú conoces a Santo Claus? ¿Tú ya pusiste tu arbolito de Navidad? ¿Qué pasa con Frosty, el muñeco de nieve? ¿Y dónde está Rómulo? ¿Cómo se dice? Rodolfo y todos ellos, los nombres me los sé. Nadie sabía absolutamente nada de eso. Por muchos siglos los cristianos vivieron en la oscuridad acerca de esta tradición de la celebración de la Navidad. Y dice además, ya que la costumbre del cristianismo en general, mira lo curioso, los cristianos en un principio tenían una tradición, una costumbre de celebrar, pero no celebraban usualmente el nacimiento de la persona, sino que celebraban en costumbre original, no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. Aún las naciones no celebran tanto el nacimiento de hombres grandes, sino su muerte, y lo hacen una celebración de la muerte de personajes importantes. No era tan importante su nacimiento como la consumación de su vida.
y no celebraban tanto el nacimiento como su muerte. En el siglo V, fíjate hasta qué siglo se empieza a hablar acerca de esta tradición. En el siglo V, 500 años después del nacimiento de Cristo. Mira, hay un hueco grandísimo en la historia de la humanidad en donde no se celebra oficialmente en la Navidad, pero en el año 500, en el V siglo, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento. Había un natalicio, había un nacimiento y una natividad, pero el nacimiento que celebraban los romanos no era el nacimiento del Cristo, porque ellos eran paganos. El nacimiento que ellos celebraban en sus tradiciones paganas, había un nacimiento que era por demás conocido en esas culturas, y era el nacimiento de lo que se conocía como el nacimiento del dios Sol. El sol era la que se celebraba en su nacimiento, ya que no se conocía la fecha del nacimiento de Cristo. Y este fue otro problema que los cristianos tenían. La Biblia no menciona el nacimiento de Cristo. Si vamos a celebrar su natalicio, pues por lo menos sería bastante ayudador el hecho de saber cuándo nació. Pero el problema que los cristianos tenían era que si querían celebrar la Navidad, pues cuál era la fecha que iban a escoger, porque la Biblia no menciona ninguna fecha. Pero sin embargo se escoge el 25 de diciembre porque ya había una tradición pagana de la misma fecha del 25 de diciembre, pero no para el nacimiento del Cristo, sino para el nacimiento del día del dios Sol, según la Enciclopedia Americana, edición de 1944. La enciclopedia Wikipedia, que es una enciclopedia general en el internet, miren lo que tiene que decir. Aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería situarse en primavera, fíjense lo curioso, la gran mayoría de historiadores, según leemos en el pasaje bíblico, concuerdan que si Cristo nació, y queremos sacar una conclusión de más o menos cuándo nació, según lo que la Biblia está diciendo, la gran mayoría de historiadores y eruditos concuerdan que tendría que ser pues en la primavera. Los pastores están afuera, están comiendo, hay pasto. Si debería haber nacido Cristo, pues debería haber sido, según el relato bíblico, más o menos en la primavera. Y ponen ahí entre abril o mayo. Fíjense lo curioso, ¿no? No en diciembre, pues, sino más o menos ya sea el mes de abril o el mes de mayo, según la Biblia dice lo que pasaba según Lucas capítulo 2 y versículo 8, que indica que la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas. No estaba nevando. El cielo no había ni nubes, el cielo estaba tachonado de estrellas. De hecho, estaban mirando a la parte de arriba, viendo las estrellas, que fue cuando ven la señal de la estrella que los guía. O sea, en otras palabras, es el ángel después que baja, el coro celestial. No había ni siquiera nubes, no había nieve, no había frío, no había nada, estaban a la intemperie. Entonces dicen los historiadores, si vamos a tener que poner alguna fecha, tendría que ser más o menos o abril o mayo, que es el tiempo de la primavera en aquel lugar. Los pastores cuidaban, estaba lleno de estrellas, y es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno. Muy poco probable. ¿Por qué? Porque hace frío allá. ¿Alguien ha estado en lugares en donde cae nieve? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Qué tal está el frío cuando cae la nieve? Déjame decirte que este frío que tenemos aquí es nada en comparación con el lugar donde hay frío. No es nada. Ya en Michigan cayó nieve. Creo que aquí en Reno ya cayó nieve. En Utah creo que ya cayó nieve. Aquí en Lake Tahoe creo que ya cayó nieve. Hay varios lados que ya ha caído nieve, pero esto no es nada. O sea, cae nieve en algunos lugarcitos. Pero sabes, una vez me tocó una tremenda nevada en Michigan. Pero una nevada tremenda. Los carros se quedan de un lado para otro. Es tanta la nieve que la nieve te llega arriba de la rodilla. Y tienes que ir, y hay peores nevadas todavía que te pueden tocar. El frío se pone terrible. Tú sabes que cuando la primera vez yo fui para Chicago y yo llegué a ayudar al pastor Gambetta en una campaña evangelística que él estaba dando, me tocó pues pasar la primera temporada de frío. Yo nunca había visto la nieve. La había visto en la televisión, pero de verla de frente pues es otra cosa, ¿no? Nunca había visto la nieve, pero cuando llegamos a Chicago y vino la época del frío, ya más o menos para principios de noviembre todos los árboles están pelones.
no tienen una sola hoja. Todos los árboles ya se le cayeron las hojas, hay millones de hojas. Por eso la hermana White dice, ¿se recuerdan cuando habla acerca del conflicto de los siglos, que tenemos que repartirlas? Y ella pone una cita, una frase, como hojas de otoño, porque la hermana White vivía en Michigan. La hermana White sabía cuando se caían las hojas, hermanos, esos son millones de hojas regadas por todos lados. Y la gente pues está ahí, limpia sus yardas y llena costales y costales de hojas, y al otro día está otra vez lleno de hojas, porque eso es una caedera de hojas y de hojas y de hojas y de hojas, porque el frío pues hace que los árboles se mueran. Mi esposa no le gusta decir que los árboles se mueren. Mi nena le decía, mami, los árboles se mueren. Y decía mi esposa, no se mueren, están dormidos hasta la próxima primavera. Dice, pero ya van a despertar otra vez. Pero tú ves todos los árboles pelones, 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 pelones. ¿Sabes tú que en aquellas áreas donde hace frío no pasan las 4 estaciones como nosotros la conocemos? Las estaciones, en un mes te pasa una estación. En un mes viene la primavera, en el otro te viene el otoño, en el otro te llegó el invierno. Rapidito. Los árboles pasa algo muy bonito, por lo menos en aquellas áreas donde cae nieve. Las hojas de los árboles cambian de un color fantástico. Están verdes, después se ponen rojas, después se ponen amarillas y después finalmente se mueren. En cuestión de un mes. Y es un multicolor increíble, porque ya los árboles saben que viene el invierno y saben que las hojas se van a caer. Una vez que se caen las hojas, el frío ya es terrible. Yo te puedo decir, el frío que tenemos aquí al doble. Y no ha caído nieve todavía. Todavía no ha caído nieve. Una vez que empieza a caer la nieve, eso es terrible. Eso sí, es muy bonito. Yo te puedo decir, la nieve cayendo es el espectáculo más maravilloso que tú puedes ver. Eso es algo fantástico, tú ver esos copitos de nieve. Y tú sabes que ningún copito de nieve es igual, todos son diferentes, es una maravilla. Es un espectáculo, las calles cubiertas de nieve, los árboles, ahora en vez de tener hojas tienen la nieve, ¿verdad? Que les cuelga, ese es algo asombroso. Ahora, Chicago es conocido, y su nombre de Chicago es conocido como The Windy City, la ciudad de los vientos. Y hermano, no te creas que es de veras, es la ciudad de los vientos. Eso hace un viento terrible. Chicago tiene una característica. Cuando viene el frío y el viento sopla, eso, hermanos, es terrible. Tú sabes que cuando baja un montón la temperatura, abajo cero estamos hablando. Cuando baja la temperatura, si tú sales a la calle y no tienes traje térmico, te puedes congelar. Te puede venir hipotermia en las piernas, te puede venir hipotermia en las manos. Mucha gente que vive en el frío ya no quiere vivir ahí porque le da artritis en los huesos. Es demasiado frío. Muy bonito la nieve, pero es demasiado frío. Cuando yo llegué ahí, me dijeron unos hermanos, pastor, tenga cuidado. ¿Por qué? Dice, porque aquí en Chicago, cuando baja la temperatura y el viento sopla, si usted sale a la calle sin orejeras y no se pone las orejeras y el viento sopla y sopla y sopla, se le pueden congelar las orejas. Y si usted le hace así a la oreja, se le cae la oreja. Ay, y yo me asusté, ya me veía sin orejas, ¿verdad? No, yo me asusté. Mire, me metieron tanto miedo, hermanos, que yo en mi cajuela tenía cobijas, tenía almohadas, yo tenía de todo, digo, por si el carro se me descompone, ¿no? El miedo era terrible. ¿Saben que hace tanto frío que cuando baja la temperatura, hasta la gasolina del carro se congela? Los carros no prenden. Imagínate, la gasolina se congela. Tienes que comprarte un aditivo especial que se lo tienes que meter al tanque para que no se te congele la gasolina. En otras palabras, hace mucho frío. El lago Michigan, cuando está soplando, el viento va soplando, levanta el agua y la va congelando. Los espectáculos son las formaciones de castillos de hielos que están en el lago Michigan. Es algo impresionante, es algo maravilloso. Pero hermano, el frío es terrible. Ahí no hay planta que sobreviva. No hay planta que pueda sobrevivir una temporada de frío. Y cuando eso empieza, ¿saben hermanos que ver un día soleado en tiempo de invierno es un milagro? Toda la temporada está nublado o nevando. Ya cuando salió el sol, uno dice, gloria a Dios, qué lindo, finalmente salió el sol. Por eso tú vienes aquí a California y tú ves el sol, uno está acá en la maravilla, déjame decirte, que es una bendición tú salir y ver el sol. ¿Por qué crees que mi esposa dijo el otro día, yo vi el sol y me sentí tan feliz? Sí, porque ya en esta época, ya nosotros salíamos y uno lo notaba en la iglesia, ¿no? Porque cuando tú llegas a la iglesia, los tendederos, los colgadores de ropa lleno de abrigos por todos lados, y todos los hermanos llegan con los guantes, con las capuchas, con los guantes de las manos, con
abrigos por todos lados. El frío es terrible. No hay forma, hermano, que Cristo pudo haber nacido en una época de diciembre. No hay manera. Los que vivimos en el tiempo del frío, y en Israel cae nieve, no hay forma que en diciembre los historiadores estén de acuerdo. No hay forma. Es como que están diciendo, pónganse de acuerdo. Si quieren saber la fecha de nacimiento, pues póngalo en abril o póngalo en mayo. Pero ¿en qué cabeza cabe decir que Cristo nació en el tiempo del frío en Israel? O sea, sean consistentes con lo que están diciendo. No hay forma que en el tiempo de frío Cristo pudo haber nacido, y eso sería cruel, haber mandado a Cristo a nacer a un pesebre sabiendo que estaba la temperatura bajo cero. El niño se les hubiera muerto ahí. Por lo menos le hubieran dado hospedaje en cualquier casa. La gente no era tan inhumana, pero no les dio hospedaje porque estaba rico afuera. ¿Qué importa? Pueden nacer en cualquier lado. El clima no estaba tan mal, era una época de primavera, entre abril y mayo, según los historiadores. Poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno. Las iglesias cristianas mantienen el 25 de diciembre como fecha convencional, o yo te diría como tradición. No tienen forma de probarlo, así como el sábado. No tienen forma de probar que el domingo sea el día de reposo, pero por tradición lo guardan. Lo mismo en la Navidad. No tienen forma de probar que la Navidad pasó, o el nacimiento de Cristo nació el 25 de diciembre, pero por tradición el mundo entero, y especialmente los cristianos, tomaron el 25 de diciembre para la celebración del natalicio del Señor Jesucristo. Ahora escuchen esta parte. Puesto que en la primavera la iglesia ya celebraba la Pascua, entonces ellos dijeron, bueno, si decimos que Cristo nació en la época de abril o mayo, ya tenemos una celebración, y es la celebración de la Pascua o la Semana Santa. Entonces ellos dijeron, van a chocar dos fechas al mismo tiempo. Entonces ellos tomaron una decisión, bueno, para no meter dos fechas al mismo tiempo, entonces buscaron una fecha más convencional, más tradicional, más práctica, y escogieron la de una celebración pagana. La Nueva Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Schaff-Gerson habla acerca de esta fecha y dice: no puede determinarse con precisión hasta qué punto la fecha de esta festividad dependió de la pagana celebración de la famosa Brumalia, que se celebraba entre los paganos por generaciones y generaciones el 25 de diciembre y que seguía la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre y conmemoraba el día más corto del año y el nuevo sol. Tú sabes que la tierra da vuelta alrededor del sol. En la manera como la tierra le va dando vueltas al sol, hay ocasiones que la tierra se acerca más al sol, y cuando la tierra se va acercando más al sol es cuando sucede el concepto de la primavera. Está más calientito, la vegetación reverdece, la lluvia cae y de una manera muy bonita la naturaleza vuelve a resucitar, y que los campos están llenos de flores, están llenos de pastito, los árboles les regresan las hojas. Es cuando la tierra está más cerca del sol. Cuando la tierra está más cerca del sol, los días usualmente son más largos. Sin embargo, en la rotación que la tierra va teniendo, en un momento la tierra se empieza a alejar del sol. Cuando la tierra se va alejando del sol, pues es por razones obvias. Como la tierra se va alejando del sol, el sol ya no está tan cerca de la tierra, entonces empieza el fenómeno del frío. La primavera se va y le da paso al invierno. Ahora, la tierra cuando se separa del sol, cada vez que la tierra se va separando del sol, los días se empiezan a hacer cada vez más cortos y cortos y cortos y cortos. En la época que más corto se hace el día, o sea, el día que la tierra está más alejada del sol y que se considera que es el día más corto del año. Y sí, por eso tú te fijas, estamos en noviembre y cada vez el sol se pone más temprano y más temprano. Ahorita son las 7, pero ¿a qué hora se puso el sol el día de hoy? 5 de la tarde, ya era de noche. ¿No te ha pasado que en este tiempo que el sol cada vez los días son más cortos y el sol se pone más temprano? ¿No te pasa que tú vas manejando y ya parece que son las 9 de la noche? Y no son las 9, pero son las 5 de la tarde, son las 6 de la tarde, porque el sol cada vez se va poniendo más temprano, los días son más cortos, porque la tierra se va alejando del sol.
Sin embargo, cuando la tierra llega a su parte más alejada, la tierra vuelve a regresar otra vez, a acercarse hacia la tierra. El día que la tierra vuelve a regresar para acercarse al sol, ese día, que es el día más corto y el día que empieza el nacimiento del sol, por esa razón los paganos celebraban el nacimiento del sol, era exactamente el 25 de diciembre, que es la época que la tierra comienza a regresar otra vez hacia el sol y los días ya no son tan cortos, sino a partir del 25 de diciembre los días empiezan otra vez a ser más largos. Cuando la tierra se vuelve a acercar más, tienen que volver a cambiar los horarios. A veces retrasan una hora o la adelantan dependiendo la duración de los días. Esto lo explican de esta manera los que conocen. En el solsticio de invierno, del 21 al 24 de diciembre, la mitad del norte de la Tierra se encuentra inclinada lejos del Sol, de manera que el hemisferio norte recibe menos cantidad de luz solar que el hemisferio sur. Esto representa, pues tú sabes, ¿no? Cuando aquí se hace de noche, todavía en el hemisferio sur es de día. Pero poco a poco, primero empieza en Canadá, después Estados Unidos, y entonces sigue bajando, mientras aquí ya en Estados Unidos es de noche, todavía hay partes de México que hay luces por la refracción del sol. Pero sin embargo, los países del norte, en el hemisferio norte, son los primeros que sufren los embates de estar lejos del sol, los países del hemisferio norte. Y dice, esto representa el invierno para las personas que viven en el hemisferio norte. Asimismo, durante el invierno el sol se encuentra menos tiempo sobre el horizonte que durante el verano. En el verano las noches son más largas. El día del solsticio de invierno es el día más corto del año. Este es un fenómeno astronómico en el cual la Tierra se aleja o se acerca al sol. Los países del norte son los primeros en ser afectados y son los primeros que les entra más duro el concepto del frío y de la nieve. Mientras en los países del centro del hemisferio es muy difícil que tú vayas a ver frío y nieve, pero en los países de los polos es lo primero que tú vas a ver que ocurre por este fenómeno. Ahora, la Enciclopedia Británica, haciendo una comparación acerca de la probabilidad que el 25 de diciembre no haya sido la fecha en la cual nació el Señor Jesús, dice: los evangelios no mencionan la fecha del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, no es seguro afirmar que Jesús naciera el 25 de diciembre. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera, según la política de la iglesia primitiva, y miren lo que la iglesia hacía en un principio, cuando la iglesia se corrompió y después quería predicar y evangelizar a los paganos, tenía una costumbre muy popular: no destruía completamente las culturas paganas, sino que absorbía el paganismo de ellos, absorbía los dioses de ellos y nada más les cambiaba los nombres. Le ponía, lo vestía con un vestido diferente, le cambiaba el nombre, pero el Dios era el mismo Dios pagano que tenían los otros paganos. Simplemente le cambiaba la vestimenta y le cambiaba el nombre de la tradición que la iglesia hacía. Pero dice ahí, de esta manera seguía la política de la iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Ellos ya desde hace mucho celebraban el nacimiento del sol el 25 de diciembre, cuando la tierra regresaba otra vez a acercarse al sol y los días empezaban a ser más grandes. Por eso se llamaba el nacimiento del sol, o sea, empezaba otra vez a nacer y a crecer cada vez más hasta que los días iban haciendo más largos o más grandes el 25 de diciembre. La Enciclopedia Americana dice lo siguiente: ¿por qué Christmas cae en diciembre 25? Mientras la escritura contiene muchos detalles acerca del nacimiento de Cristo, no da un registro de la exactitud del día de su nacimiento. De cualquier manera, antiguos documentos demuestran que la comunidad cristiana en Roma empezó a celebrar el nacimiento del Señor en diciembre 25, empezando alrededor del año 336.
O sea, por siglos y siglos, la iglesia nunca celebró el nacimiento de Cristo, ni tampoco el fenómeno de la Navidad. Y dice que después más ampliamente se llegó a explicar el concepto apropiado que existía alrededor del solsticio de invierno, del festival de solsticio de invierno, según la deidad pagana Mitras, o también que significa el dios Sol. Y este festival popular era conocido como el Natalis Solis Invicti, o que significa el nacimiento del no vencido sol. No era una tradición cristiana, pero era una tradición de origen pagano que después la iglesia cristiana absorbió y lo puso dentro de su celebración. ¿Qué significa la palabra Navidad? Fíjense, el concepto bien interesante de la palabra Navidad en inglés no es tan directo, pero en inglés sí es presentado de una manera bien clarita y directa. Miren qué dice. La palabra Navidad en inglés no se dice Navidad, en inglés se dice Christmas. Así se dice en inglés. En español simplemente se dice Navidad. Pero miren cómo dice. La palabra Navidad, Christmas, es una combinación de Christ y más. La palabra más significa misa. Eso significa la palabra más, misa. Y la palabra Christmas en inglés significa la misa del nacimiento, la misa de Cristo, que es la celebración católica romana de una misa, en particular en honor del nacimiento supuestamente de Cristo. Aunque la Biblia no menciona el día del nacimiento del Señor Jesús, aún la misma palabra habla de sus orígenes católicos y paganos. Christmas. El inglés moderno de la palabra Christmas viene del antiguo inglés Christes Masse, la misa de Cristo, el nombre del servicio de la comunión santa que conmemora el nacimiento de Cristo. Y en muchas iglesias católicas el día del nacimiento de Cristo se celebraba con una misa de la celebración del Cristo encarnado. Pero ahora ese Cristo encarnado volvía a nacer, pero ya nacía no en un pesebre, sino que nacía en una hostia. Por eso es que ellos tenían que hacer la misa para que el Cristo del cielo se volviera a encarnar, pero ahora encarnándose en una hostia. Y eso se celebraba a través de una misa en la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Por qué crees que gracias, hijo? En el nacimiento de Cristo, todos los años el Papa celebra la famosa misa de gallo. Bueno, ¿y qué tiene que ver un gallo con el nacimiento de Cristo y una misa? Pero tú lo vas a ver, espérate que venga diciembre y tú vas a ver que en diciembre el Papa celebra la famosa misa de gallo. ¿Qué tiene que ver un gallo? Y así se lo llama, ese es el nombre y el título oficial, la misa de gallo. Yo siempre, cuando era más chiquito, yo pensaba que la misa de gallo tenía que ver con el gallo de la negación de Pedro. Yo siempre eso se me venía a la cabeza porque no asociaba qué tenía que ver el gallo con el nacimiento de Cristo y más en la celebración de la misa. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir terminando ya el tema. Y les quería explicar un poquitito acerca de qué tiene que ver el árbol en la celebración de la Navidad, hermanita. La cuestión de las esferitas, porque ahorita una persona nos dijo de las esferitas, ¿qué significan las esferitas? Bueno, a ver si nos da tiempo y se los puedo explicar. ¿Qué tiene que ver en la celebración de la Navidad o del nacimiento de Cristo? El colocar un árbol cuando el Señor Jesús nace, más que nada, decorarlo de esferas, de luces y tenerlo dentro de la casa. Les voy a leer algunos historiadores que han dicho acerca de esto. Escuchen. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, cuando estaban en su gira de cristianizar a los paganos que estaban cada uno con sus costumbres paganas, donde ellos habían sido criados y educados,
Dice, cuando llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey. En Roma era conocido como el nacimiento de Mitra, pero en el norte de Europa era conocido como el nacimiento de Frey. Sin embargo, era una cuestión pagana que entre paganos era muy conocida y era una tradición muy popular. Cuando los cristianos llegan, se dan cuenta que los paganos del norte de Europa ya también tenían esta celebración, pero no era Mitra, sino era el dios Frey, que era nada más y nada menos que el mismo dios Sol, y la fertilidad. Y para ellos celebrar el nacimiento del sol, los paganos del norte de Europa tenían una celebración muy curiosa, que tomaban un árbol y al tomar ese árbol dice que lo decoraban o lo adornaban en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del universo. Y mira qué curioso como ellos lo ponen. El árbol era un símbolo del árbol del universo. Y le llamaban no sé cómo pronunciar esto en español, Grasil, algo así, en cuya copa, o sea, en la parte superior de este árbol, se encontraba el Asgard. En otras palabras, que ellos le llamaban la morada de los dioses. Esto era la tradición pagana. La cúspide del árbol era lo que se conocía como la casa de las deidades o la casa de los dioses, y el Balaya, el palacio de Odín, y en las raíces, o sea, en la parte de abajo del árbol más profundas, estaba el Helheim, o sea, el reino de los muertos. La raíz se conectaba a la parte de abajo para conectar al mundo de los muertos, y la parte de la cúspide del árbol era para conectarlo con el mundo de los dioses, todo conectado en un solo árbol. Por eso le llamaban el árbol del universo. Representaba en ese mismo árbol la unión del mundo de los dioses, pero también del mundo de los muertos. La enciclopedia Wikipedia explica, posteriormente con la evangelización de esos pueblos que eran paganos y que tenían esas celebraciones, los cristianos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo. Fíjate, no por estar en la Biblia, no porque la Biblia hablaba acerca de un árbol para la celebración de la fecha, que tampoco daba la fecha de nacimiento de Cristo, pero lo toman y lo absorben de ya tradiciones paganas que estaban establecidas para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole completamente el significado. Por supuesto que ellos a este árbol no le dijeron, oh, este es el árbol del universo y la estrellita que pones arriba. Ellos dijeron, bueno, la parte de arriba no es la casa de los dioses. La estrellita de arriba, bueno, es la estrella que guió a los reyes, ¿verdad? Cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo. Y le dieron completamente un nuevo cambio de significado al árbol, pero no dijeron que lo habían tomado de una costumbre con raíces paganas. La enciclopedia británica tiene que decir lo siguiente: entre las fábulas, o sea, las tradiciones, los mitos y los cuentos populares de las naciones paganas, entre las fábulas babilónicas sobre el árbol, se dice que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol de pino verde se desarrolló de un tronco muerto. Ahora, la gran mayoría de los que hablan acerca de esto, las dos Babilonias, la Babilonia antigua y moderna, y algunos más coinciden de que supuestamente el árbol es considerado un árbol especial, especialmente el pino, porque cuando viene el tiempo de la nieve, los que han vivido en el tiempo de la nieve, donde hay nieve por todos lados y fríos, tú te das cuenta que a todos los árboles se le caen las hojas y todos los árboles se ponen de color pues muerto, ¿verdad? Pero el único árbol que se mantiene verde en el tiempo de la nieve, y la nieve está pero por todos lados, pero el único árbol que se mantiene verdecito es uno, y ese árbol es el pino. Y lo curioso del asunto es que tú lo cortas y lo metes en tu casa y lo decoras, y durante toda la época de la Navidad el arbolito te dura.
está verde. Curiosamente, mientras los otros árboles mueren en el tiempo del frío, el árbol que se mantiene es el árbol del pino. Entre los paganos, por este concepto, este árbol fue considerado un árbol muy especial, no solamente por este concepto de mantenerse en el tiempo que todos los árboles se morían, sino también por el fenómeno de la reencarnación. ¿Saben ustedes de que la gran mayoría de culturas paganas siempre han creído en el fenómeno de la reencarnación? Que la muerte no es el fin de todas las cosas, que uno simplemente cambia de existencia, muere la carne, pero el espíritu sale y se vuelve a reencarnar en otra forma de vida. Lo que ellos enseñan es que este árbol, una vez que lo cortas, tiene la posibilidad de que lo puedes volver a sembrar y puede volver a retoñar. Según las fábulas de Babilonia con Semiramis, dice que Semiramis vio un pino verde y que se desarrolló de un tronco muerto, el fenómeno de la reencarnación. Y ve que curiosamente vuelve a salir este árbol de un tronco que ya estaba muerto. El tronco muerto supuestamente representaba a su esposo muerto. ¿Cómo se llamaba el esposo de ella? Se llamaba pues el famoso Nimrod. Ella era su consorte. Y dice que el tronco muerto era Nimrod y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Ahora, recuerda, la Biblia no tiene nada que decir acerca de esto. Es una tradición pagana. Yo me imagino que ya quizás el pastor Gambetta les puede explicar mucho mejor acerca de lo del órgano que se perdió y todas esas cuestiones. Pero, sin embargo, la cuestión es de que en el concepto babilónico ellos creen en la cuestión de la reencarnación. El pino es una representación de la muerte que recobra vida, así como Nimrod recobra vida en reencarnación con su hijo Tamuz. En la tradición babilónica tú puedes encontrar en un montón de arqueología que se ha encontrado de los babilónicos y de los caldeos, siempre el fenómeno del pino entre los babilónicos como un árbol siendo adorado entre los caldeos y los babilónicos. Algunas tablillas que tienen representaciones de este mismo concepto, aparece el pino y aparecen sacerdotes adorando al árbol. No se ve muy clarito, en la parte de medio tú puedes ver el árbol, ves a los sacerdotes a un lado y tienes las cositas que le cuelgan al pino. ¿Cómo se llaman las? No son esferas, son las cositas que le salen a los conillos, las como tipo semillitas que le cuelgan al árbol. Tú lo puedes ver entre las tablillas que descubrieron varios de los arqueólogos. No es una ni dos, son bastantes representaciones de Tamuz, de Semiramis y de Nimrod en su reencarnación con Tamuz. Son varias de ellas. ¿Okay? Aparece el mismo concepto, todo de la cultura babilónica. La Enciclopedia Británica sigue diciendo acerca de esto. Hay muchas tradiciones, en gusto se rompen géneros, algunos otros tienen otras interpretaciones. Para la hermana que preguntó arriba, algunos dicen que en la tradición babilónica las esferas tenían una representación no solamente al sol puesto sobre el árbol, por eso tenían que ser esferas que tenían que ser obviamente redondas, la representación del sol, pero algunos más han tenido otra interpretación, la he escuchado, se las menciono, de que supuestamente también representaba las tradiciones babilónicas que mataban a sus enemigos y que les cortaban la cabeza y que las cabezas las colgaban en los árboles como señal de victoria. Entonces, mientras más cabezas tuvieran los árboles, pues más implicaba la victoria de ellos. Esa es una interpretación acerca de las esferas. Otra interpretación es que tenía que ser redonda por la cuestión de que, como el sol es redondo, y hablaba acerca del nacimiento del sol en el 25 de diciembre, pues qué mejor forma de celebrar el nacimiento del sol que colocando esferas redondas, que implicaba el nacimiento del sol Invictus. No del nacimiento de Cristo, como ya lo hemos visto, la Biblia ni menciona la fecha, pero sí del nacimiento en la tradición pagana, del nacimiento del sol. La adoración al árbol, no solamente adoraban a Tamuz, no solamente adoraban a Nimrod, no solamente adoraban a Semiramis, también el árbol era un objeto de adoración, y esto era común entre los europeos paganos.
Esta adoración al árbol sobrevivió después de la conversión a la cristiandad en las costumbres escandinavas de decorar la casa y los graneros con cosas verdes en el año nuevo para ahuyentar al diablo y para poner al diablo, los demonios, y para poner el árbol alto durante el tiempo de la época de la Navidad o del nacimiento del dios Sol. Esto sobrevivió en las costumbres observadas tanto en Alemania, colocando un árbol, no sé qué será esto, si el tipo de árbol, dentro de la casa en los tiempos del invierno. Ya el árbol no solamente se empezó a poner afuera, sino la tradición ahora fue ya meter el árbol dentro de la casa y hacerle las decoraciones que hemos mencionado. Leyendas y mitos antiguos es otro libro muy interesante que habla de toda clase de mitología, de hitos y de tradiciones que hacen en las diferentes culturas. Miren lo que tiene que decir acerca de esto. Se cuenta una leyenda de 3 árboles que estaba cerca del pesebre cuando Jesús nació. Por supuesto, esto la Biblia no lo menciona en ningún lugar, pero dice ahí que había 3 arbolitos cuando Jesús nace: el olivo, el dátil y el pino. Para honrar al recién nacido, el olivo dio su fruto, la palma dio sus dátiles, pero el pino no tenía nada que dar. Unas estrellas que observaban desde arriba bajaron de los cielos y se posaron sobre sus ramas para servir de ofrenda. Y este es supuestamente el origen del árbol decorado de luz. Las estrellas vinieron y se posaron sobre el árbol para iluminarlo, porque el pino no tenía nada que dar en el nacimiento de Cristo. La Biblia menciona esto en lo absoluto. Sin embargo, por eso dice el Señor Jesús: erráis porque no conocéis la palabra del Señor. Muchas de estas cuestiones, hermanos, no están en la palabra de Dios. No hay un escrito está. Ni el Señor Jesús ni los apóstoles enseñaron a celebrar esta festividad. Sin embargo, tiene sus raíces de una manera bien clara y directa con el paganismo. Bueno, vamos a avanzar bien rapidito. ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre? ¿De dónde sale la idea de meter ahora a Santo Claus en la cuestión de la celebración de la Navidad? ¿Quieres que te diga algo más muy curioso, querido amigo y querido hermano? En el tiempo de la Navidad, hoy en día, la Navidad se ha distorsionado tanto en el paganismo y las raíces que le has metido, que hoy en día los niños, es triste decirlo, los niños conocen hoy más de este hombre que del mismo Señor Jesucristo. Es duro decirlo. Tú le preguntas a un niño quién es este personaje y te lo va a decir: oh, este es Santo Claus. ¿Y qué es lo que hace? Oh, le trae regalos a los niños. ¿Y en qué vuela? Oh, tiene un carruaje. ¿Y quién mueve el carruaje? Oh, son renos que lo están moviendo. Y en un día te cuentan toda la historia. Saben más de la historia de Santo Claus que de la historia del niño que nació en Belén. Santo Claus ha llegado a ser la figura predominante en la celebración de la Navidad. Ya ni siquiera se celebra el nacimiento de Cristo. Antes siquiera, por lo menos, la gente hablaba del nacimiento de Cristo. Hoy en día, la celebración de la Navidad, Santo Claus ha llegado a ser una figura predominante en la celebración de este evento. ¿De dónde salió el concepto del famoso Santo Claus? Te lo voy a leer rapidito, a ver si el tiempo nos da. Entre los católicos romanos y los protestantes conservadores hay casi una creencia universal, tanto católicos como protestantes, casi se ponen de acuerdo, que San Nicolás de Bari vivió una vez en el Asia Menor y murió cerca del año 345 o el 352 después de Cristo. La información de la red católica especula que él probablemente nació en Patara, en la provincia de Mira, en el Asia Menor, y esto es aparentemente basado en la creencia que después él llegó a ser el obispo de Mira en Licia, que ahora se conoce como Turquía. Él era un obispo que él trabajaba en esa área más o menos en el año 345. Y él alegadamente se dice que él había atendido al primer concilio de Nicea. De cualquier manera, su nombre no aparece en la lista de los obispos que atendieron. O sea, no se tiene una seguridad que él haya sido en realidad un obispo verdadero que existió. Él dice, es honrado como el patrón el santo patrono de Australia, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, los neandertales, Rusia, Sicilia y Suiza. Y dice que también es considerado como el patrón de los niños y de los marineros. Se consideraba que este era el santo protector de los niños, así como de los
marineros. Ustedes saben que en la Iglesia Católica pues siempre los santos los ponían como protectores de ciertas cosas en específico. Algunos historiadores religiosos y expertos en el folclore creen que no hay una evidencia válida que indique que San Nicolás existió siquiera como ser humano. O sea, algunos dicen que fue simplemente un mito y una invención para crear a este personaje, pero no hay evidencia supuestamente histórica que corrobore que este personaje en algún momento existió como un ser real. De hecho, hay algunas indicaciones de que la historia de su vida simplemente fue reciclada de dioses paganos. Imagínate. No me sorprende porque todo lo que hemos visto hasta ahora es heredado del paganismo, así es que no me sorprendería que también la idea de Santo Claus sea prestada del paganismo. Muchos otros dioses paganos antiguos y sus diosas fueron similarmente cristianizados en los época cristiana de la iglesia, y sus leyendas parece de haber sido creada fuera de mitos atribuida a los dioses griegos como Poseidón, el dios romano Neptuno y el dios teutónico Nicar. Y en la imaginación popular de muchos rusos, él llegó a ser el heredero de Mikula, el dios de la cosecha, quien reemplazaría a Dios cuando éste llegara a ser muy viejo. El año nuevo reemplazando al año viejo. Creo que esa tradición todavía se hace, ¿no? Pintan al año viejo como muy viejito y después viene el nuevo bebito como reemplazando al año viejo que ya va de salida y el nuevo que viene de entrada. El carácter de Santa fue superado en la cristiandad por la figura del obispo de Asia Menor, Nicolás de Mira, uno de los padres del Concilio de Nicea, y dice que finalmente se decía que este iba a llevar regalos a los niños que decían sus oraciones propiamente, y San Nicolás supuestamente iba acompañado sobre los Alpes del Este por un demonio negro que supuestamente era un canino que lo acompañaba para castigar a los niños que se habían portado mal. Esta era la primera tradición antigua que se tenía acerca de esto. Voy a avanzar rápido porque el tiempo se nos ha acabado. Pero literalmente quien popularizó la idea de Santo Claus ni siquiera fue tanto el paganismo. Se van a quedar sorprendidas. ¿Quién le dio literalmente y lo mandó a la fama al famoso Santo Claus? Escuchen. En el principio del año 1930, la compañía de la Coca-Cola, por eso te vas a quedar sorprendido que los colores que utiliza Santo Claus son exactamente los mismos colores de la Coca-Cola, exactamente son los mismos. Y el personaje principal en la época de la Navidad, el que le da mayor promoción, no es nada y nada menos que la Coca-Cola. Y en los anuncios de la Coca-Cola tú vas a ver que Santo Claus sale dándole motivación a esta celebración. Dice ahí que la compañía de Coca-Cola todavía está mirando por diferentes modos o formas de incrementar sus ventas de su producto durante el invierno. Obviamente se ponía muy frío, porque en ese tiempo las ventas se ponían pues muy lentas durante ese tiempo del año. Dice ahí que ellos se enfocaron a un famoso ilustrador comercial que se llamaba Harold Sandblad, quien creó una serie de pinturas memorables que asociaban la figura de un hombre que se vestía de rojo y de blanco, que supuestamente se llamaba Santa Claus, y que lo asociaron con la famosa Coca-Cola. Por eso es súper conocido que siempre en la época de Navidad Santo Claus se viste con los mismos colores y promocione en la Navidad la Coca-Cola. Okay, bueno, tienen un montón más que les quería comentar, pero siempre tradición, paganismo están asociados en la celebración de la Navidad. La Biblia no tiene nada que decir acerca de esta celebración. La Biblia, ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles tuvieron nada que decir acerca de la celebración del día de la Navidad. No es una festividad que sea requerida del pueblo de Dios, ni siquiera de los cristianos. La gran mayoría de gente que celebra la Navidad no la celebra de acuerdo
a lo que la palabra del Señor dice. Sin embargo, la gran mayoría de celebración, tal como se celebra en el cristianismo, no viene de la Biblia, viene literalmente de contextos y de raíces paganas que tristemente miles de cristianos, en vez de seguir lo que la palabra del Señor dice, están siguiendo las tradiciones de los hombres. Hay algunas citas que la hermana White tiene que mencionar acerca de la Navidad, especialmente del árbol de la Navidad. Una de ellas está mencionada en el libro El Hogar Cristiano. A la hermana White le preguntaban qué tenían que hacer los cristianos acerca del asunto del árbol de Navidad. La hermana White escribió de regreso, y la escritura de ella quedó publicada dentro del libro Hogar Cristiano. No la tengo incluida en mi predicación esa cita. Las citas que yo tengo incluida de la hermana White, déjale doy un poquito más rápido. Los niños, imagínense, les enseñan a orar a Santa Claus para que les traiga regalos en la época de la Navidad. Hasta dónde esta tradición pagana ha llegado en la mente de nuestros hijos y de nuestros pequeños. Esta es la cita, Review and Herald, página 234, la hermana White, que tiene que decir acerca de esta celebración. No hay divina santificación que reposa sobre el 25 de diciembre. O sea, el espíritu de profecía es claro, que Dios guardó silencio acerca de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Y ella dice de manera clara, Dios no sanciona ni santifica la celebración del 25 de diciembre y no place a Dios ninguna cosa que concierna a la salvación de los hombres a través del sacrificio hecho por ellos, que pueda ser tan tristemente pervertido por su diseño de profesión. Cristo debería ser el objeto supremo. O sea, Cristo debería ser el alfa y el omega y el objeto de la adoración. Desafortunadamente, como se celebra la Navidad, Cristo llega a ser la parte final de la celebración del supuesto nacimiento del Señor Jesucristo. Y se ha dado paso a tradiciones de hombres, a invenciones de tradiciones paganas, en donde la figura de Cristo, aquel nene que nació en Belén para la salvación de los hombres, llegó ya no solo a un segundo plano, llegó a un tercero y un cuarto plano, y hoy en día la figura de hombres, de mitos y de tradiciones han suplantado el lugar maravilloso que Jesucristo debería de haber recibido. Dice ahí, Cristo debería ser el objeto supremo, pero como cristianos se ha venido observando y la gloria se ha tornado de él al hombre mortal, quien en su forma pecaminosa y carácter defectuoso se ha hecho necesario para él, para venir a este mundo. Cristo tuvo que venir a este mundo para salvar a nosotros que éramos pecadores y llenos de perversidad. El perfecto vino para salvar a los imperfectos, pero sin embargo, en este fenómeno que se pone una fecha para adorar supuestamente el nacimiento de Cristo, la mesa ha cambiado y Cristo ha llegado a ser ya no el objeto primario y supremo de nuestra adoración. Ahora los ojos del mundo entero está puesto, hermanos. ¿Saben qué triste? La gente el 25 espera solamente para fiestas, espera para borracheras, los niños esperan para regalos. Y saben qué triste es que el niño reciba sus regalos y ni siquiera quiere el regalo, quiere dar de regreso. Ya Cristo, su sacrificio que hizo por nosotros y por qué vino a nacer en esta tierra, ha ocupado un segundo lugar. Miren qué astuto es el diablo. Cómo pervirtió algo tan lindo y tan sagrado como el nacimiento del Señor Jesucristo, lo comercializó, lo paganizó, le dio un vuelto a la mesa y ahora Cristo luego tomó un segundo lugar. Los padres deberían de mantener estas cosas delante de sus niños. No les deberían de explicar acerca ni la idea de tener un arbolito, ni de celebrar a Santo Claus, ni de tener una casa decorada de luces. La luz más importante que debería de brillar en nuestros hogares es la luz de Cristo Jesús. Es darle gracias al Señor por ese niño que nació, por ese Cristo que se hizo carne y que vino como un niño para morir como hombre,
por los pecados de este mundo, para que en el nombre de Cristo todos puedan tener salvación. Los niños deberían de conocer que el regalo más grande que Dios nos dio en el nacimiento del Hijo de Dios es el Dios hecho carne, que ese es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Ni ese regalo que tu papá te pueda dar, el regalo más grande que Dios te dio es Cristo hecho carne. Y por ese regalo todos podemos tener derecho a la salvación. Los padres, dice, deberían de poner estas cosas delante de los niños e instruirlos línea sobre línea, precepto sobre precepto, en su obligación hacia Dios, no su obligación hacia uno y hacia el otro, para honrar y glorificar uno al otro por regalos y ofrendas. Nos volvemos egoístas. Yo quiero regalos y yo quiero más regalos. ¿Y qué importa el regalo? Importa el regalo más grande que ya Dios nos dio, a su Hijo amado a esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio el regalo más grande que pudiéramos haber recibido, la raza humana, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, la Navidad se ha corrompido de tal manera, queridos hermanos, que la gente se ha vuelto egoísta, pensando solamente en recibir, olvidando que el nacimiento de Cristo no habla de recibir, habla de dar. Dios dio lo más caro y lo más precioso que Él tenía. ¿Sabes, querido hermano? En la Navidad, ¿cuánta gente gasta miles de dólares en su propia complacencia? En tener una casa decorada, en dar regalos a sus hijos, cuando hay niños, queridos hermanos, que no tienen ni comer. Cuando hay personas que no tienen ni siquiera ropa. Hay niños que reciben zapatos y dicen, yo no quiero esos zapatos, si no me lo vas a dar de marca, mejor ni me los des. Les enseñamos a ser malagradecidos, les enseñamos a depender más del regalo. Después ya ni siquiera aprecian al que les da el regalo, le ponen más atención al regalo que al dador del regalo. ¿Sabes? Y una vez allá en México, en la época de la Navidad, la iglesia tomó una decisión. La decisión que nosotros tomamos fue el 25 de diciembre, juntamos despensas, llenamos bolsas de comida y tomamos la decisión ese día, en vez de celebrar nada, nos fuimos a repartir comida y ropa a la gente pobre de la ciudad. Y se juntó cantidad de comida, todo el mundo fuimos, nos pusimos en oración, cada quien agarramos varias despensas, nos dividimos, queríamos enseñarle a los niños que el nacimiento de Cristo nos enseña no a recibir, nos enseña a dar. Entonces vamos a dar. Salimos con las despensas, fuimos a los lugares más pobres de la ciudad. Y yo me recuerdo, yo era más pequeñito, fui con mi papá, llegamos a un área bien pobrecita, las casas estaban cayendo, eso era algo bien triste. Cuando llegamos allá, vimos a unas familias que estaban junto a las vías del tren, vivían en un tren abandonado, esa era su casa. Y cuando llegamos, nosotros íbamos pero bien contentos, el corazón nos palpitaba porque nos imaginamos la cara de alegría que ellos iban a tener de ver las bolsas de comida y pan y todo lo que les estábamos llevando, porque ellos no tenían nada que comer. Mientras ellos pensaban en esta época, ¿quién le va a importar a pobre gente que no tiene ni trabajo ni comida? Cuando llegamos y nos vieron, se levantaron y nosotros llegamos con un montón de bolsas, bien contentos. Y entonces llegamos y vimos que estaban rostizando pollos. Y tenían pollos rostizados. Y dijimos, mira qué pobrecitos que están estos. Nosotros decidimos venir a darles de comer y están comiendo pollos rostizados. Y entonces yo volteé y le dije a mi papá, papi, mejor vámonos, esto tiene mejor que nosotros. Y me dice, no, mijo, venimos a dar y vamos a dar. Y cuando llegamos, no nos importó que tenían los pollos y que lo estaban rostizando, la ropa la tenían rota, el pelo lo tenían todo sucio, la cara la tenían toda sucia, las uñas las tenían todas negras. Y les dimos la comida, la gente, hermanos, se les caían las lágrimas. Estaba la gente, lloraba y lloraba la gente de no creer que se le estaba dando comida en el tiempo de la Navidad, cuando todo el mundo está pensando solamente en ellos, ¿quién piensa en los demás? Pues entonces se les caían las lágrimas, nos fueron, nos abrazaron, nos invitaron a comer, no quisimos quitarles el alimento de la boca, pero ahí como no queriendo, le tuve que hacer la pregunta y les dije, oigan, una preguntita, no he podido dejar de notar que ustedes no tienen ni en dónde vivir, pero están cenando en la Navidad pollo rostizado, ¿cómo lo hicieron? Y entonces agacharon la cabeza y se volteaban a ver los unos a los otros y no querían contestar. Entonces al final uno de ellos contestó y dice, bueno, se los tenemos que decir. Sabían que esta noche no teníamos ni qué comer, teníamos nada para comer, teníamos más de 2 días sin probar bocado. Nuestros niños no han comido, nosotros no hemos comido, no teníamos nada. ¿Y los pollos?
Dice, como no teníamos nada, tuvimos que ir a los contenedores de basura y nos encontramos ahí pollos muertos que tenían gusanos. Dice, lo que hicimos fue quitarle los gusanos y cortarle esa parte, y la otra parte que no estaba gusanada son lo que estamos rostizando. Cómo el diablo ha pervertido el regalo más maravilloso que el Señor Jesucristo nos dio. Al nacer el Señor Jesús nos enseñó a no pensar en nosotros, a pensar en los demás. Porque Cristo no se quedó en el cielo, Cristo bajó del cielo y en sí mismo dio el regalo más grande que nos pudo dar. Y el cristiano es el mensaje que nos enseña el nacimiento de Cristo, no el mensaje de la Navidad como el mundo lo ha pervertido. El verdadero mensaje del nacimiento de Cristo enseña al Hijo de Dios a no pensar en nosotros mismos. Dice la Biblia que el que para sí vive va a morir, pero el que vive para otros hermanos va a tener la vida y va a tener la vida eterna. El regalo de Jesús nos enseña, quítate tu orgullo, piensa en los demás. Cuando nadie pensó en nosotros, hermanos, y el diablo nos tuvo en el pecado, hubo uno que pensó en nosotros. Hubo uno que tomó la decisión de quitarse su vestimenta real y bajar a esta tierra y nacer en un pesebre. Hubo uno que pensó en ti, querido hermano, que no tenías ni para comer, que no tenías techo, que no tenías abrigo, que estabas perdido, que eras la oveja perdida, que estabas herida, que estabas maltratada, que el diablo te tenía destruido, pero hubo uno que nos dio el regalo más grande que nos pudo dar. Él se hizo pobre para que tú te hicieras rico. Él tomó tus enfermedades para que tuvieras tu vida y la tuvieras en abundancia. Él murió para que un día tú estés en el reino de los cielos. Él sufrió para que tú tengas gozo. Él lloró para que tú ibas alegre, hermano. El Señor Jesús en sí mismo dio el más grande regalo, el más grande ejemplo para el verdadero cristiano. ¿Quieres celebrar el nacimiento del Señor Jesús? No esperes a una fecha, querido hermano. No esperes a un 25 de diciembre, en un día que viene y que va, y que lo único que a veces enseñamos a nuestros niños a ser egoístas y cada vez pedir más y pedir más. No, ¿quieres tú celebrar? Por eso la hermana Guay, hablando del árbol, la hermana Guay dijo, ¿quieren poner un árbol? Pónganlo. Eso dice Hogar Cristiano. Pero pónganlo de regalo para los pobres. Pónganlo de donaciones para la gente pobre, traigan comida, vayan con los pobres, enséñenle a los niños a dar a aquellos que son menos afortunados que ellos, enséñenle a los niños a no pensar en ellos, enséñenles a reflejar lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, se dio el todo por el todo. Si quieren ustedes celebrar, no lo celebren un día, cada día deberíamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Por eso yo pienso, querido hermano, que Dios no nos dio una fecha del nacimiento. Cada día Cristo debería nacer en nuestro corazón. Nació en esta tierra, pero Cristo quiere nacer también en tu corazón y te quiere enseñar la lección más preciosa que tú como cristiano puedes aprender. Cristo se dio el todo. El cristiano no es más grande que su maestro. El cristiano también tiene que dar el todo por el todo. Hermanos, en esta época es la época que de repente el cristiano deberíamos saber aprovechar y sacar ventaja de la época. En esta época hay gente que quiere escuchar del Evangelio. En esta época hay gente que está con su corazón abierto a escuchar la historia de aquel que nació en el pesebre. Hermanos, esta es la época que deberíamos aprovechar para juntar comida, para hacer fondos. Ojalá que el departamento de Dorcas nos motive a poder seguir la lección del Señor Jesús, dar. ¿Sabes cuánta gente hoy en día, hermanos, no tiene trabajo? ¿Sabes cuánta gente no tiene comida? ¿Sabes cuánta gente está perdiendo su casa? ¿Sabes cuánta gente está desesperada? Hermano, el otro día yo iba a Ojos Negros. El carro la llanta de mi carro empezó a como dar vueltas. Yo digo, ¿tendrá algún hoyo? ¿Qué habrá pasado? Y gracias a Dios en Loma Linda encontré una llantera que estaba abierta, era en domingo, cerquita de Loma Linda. Y entonces me metí ahí, ¿no? Y le digo, mire señor, mi llanta no sé qué está haciendo. Y tenía una bola, parece que le pegué algo en Ojos Negros, hice una bola a la llanta. Y le digo, ¿se la puede cambiar? Y me la empezó a cambiar. Mientras me está cambiando la llanta, viene otro carro y se estaciona. Y mientras yo estaba sacando la llanta de refacción para que le cambiara de ring. Y entonces, mientras abro, yo tenía Biblias, tenía libros y otras cosas en la cajuela. La señora se estacionó, vio por allá, me vio en la cajuela y después me dice la señora en inglés, ¿Are you Christian? Y le digo, sí, soy cristiano. Y me dice, más que cristiano eres adventista, ¿verdad? Y le digo, sí, soy adventista, ¿cómo sabe? Y dice, porque tienes ahí libros de la hermana White. Ella también era adventista, cerquita de Loma Linda. Y le digo, hermana, que Dios la bendiga. Ya le contamos, ¿verdad? Yo soy pastor, estoy trabajando allá en Glendale y le invitamos y todo eso. Me dice, pues mira, aprovechando que eres pastor, te quería decir algo. Dame un consejo, no sé qué hacer.
Dice, soy madre soltera, tengo 3 hijos, 16, 15, 14 años, mis nenes. No tengo trabajo, tengo 3 meses que no trabajo, no tengo comida, debo la renta, me están sacando. Ya pedí ayuda, nadie me quiere ayudar. Yo le dije, ¿fue con su pastor? Dice, ya fui con mi pastor, me dieron una colecta, pero después dijeron, no te damos nada más. No sé qué hacer, me estoy volviendo loca, estoy buscando trabajo, nadie me quiere dar trabajo, ya no sé qué hacer. Me llegan cartas que me van a tirar a la policía, me van a sacar. Y yo fui con un anciano de iglesia, me dijo, no te puedo ayudar, sacó $2 y me dijo, eso es todo lo que te puedo dar. Dice, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Dice, ¿habrá alguna mano misericordiosa que me quiera ayudar? Y yo de repente, ¿qué hago, Señor? Y me dice, yo hablé con mi vecino y mi vecino me dijo, pues prostitúyete, con eso sacas dinero, pagas tu renta. Pero pastor, ¿cómo yo me voy a prostituir? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Pastor, no sé qué hacer. Yo he pensado en cerrar la puerta de mi casa, abrir el gas y quedarnos dormidos y ya no despertar al otro día. Dice, ya no sé qué hacer, no tengo comida, no tengo ni siquiera un pedazo de pan que darle a mis hijos, no sé qué hacer, estoy desesperada. Hermanos, si el mensaje de esta época nos va a enseñar algo, es ver que hay gente allá que está más necesitada que nosotros. Es ver que nosotros tenemos que ir a ayudarlos. Cristo vino a ayudarnos. Este tiempo nos tiene que enseñar a levantar al niño de Belén, pero no al niño de Belén que vino a nacer para salvarnos a nosotros, a ese niño de Belén que vino a nacer para un día volver a ser levantado en la cruz del Calvario y dar su vida por cada uno de nosotros. Y que ese mensaje de que Cristo dio el todo por el todo nos lleve, queridos hermanos, a no pensar en nosotros, a pensar en los demás, a pensar en aquellos que verdaderamente necesitan. Y yo te digo, va a ser el testimonio más grande que tú vas a poder dar de que Cristo no solamente nació en Belén, sino de que Cristo nació, pero nació en tu corazón. Y la gente va a decir, bendito sea el nombre de Dios, todavía hay un Dios que existe, porque todavía hay cristianos que Jesús está en su corazón. Yo te invito, querido hermano, si vas a celebrar, celebra dando a los demás. Celebra dando el ejemplo que Cristo nos dio al dejar el todo por el todo en el cielo para venir a buscar la salvación de sus hijos. Pongámonos de pie para tener una palabra de oración. Y pidámosle al Señor que nos pueda llevar a los lugares exactos, con las personas exactas, con aquellos que están necesitando. Y Dios quiera que por nuestro testimonio muchos puedan levantar no al niño que nació en Belén, sino al Jesucristo que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Dios, amante Padre, el día que el mundo celebra, no que está en tu palabra, pero que el mundo ha sido enseñado con raíces paganas y no cristianas. El mundo se prepara con dinero, con fiestas, con alegría, con egoísmo. Y muchos se han olvidado del niño que nació en Belén, que en ese regalo estuvo el más grande regalo que el Dios del cielo nos pudo haber dado, al Hijo de Dios. Hay lecciones que tenemos que aprender, Señor, y la lección más grande es que tenemos que aprender a olvidarnos de nosotros. ¿Cuánta gente, Señor, está sufriendo? ¿Cuánta gente, Señor, está en la miseria en esta época de crisis que está golpeando al mundo? Pero así como el mundo se prepara sin importar el dolor y el sufrimiento de los demás, enséñanos, Señor, a ser imitadores del mensaje de Belén. Enséñanos, Señor, a dar el todo por aquellos que también necesitan. Porque tu pueblo, Señor, necesita brillar así como Cristo brilló en esta tierra. Para que el Evangelio, Señor, no sea solamente predicado por palabra y por precepto, que pueda ser predicado, Señor, con el ejemplo de Cristo, dejando las 99 y viniendo a buscar a la perdida esta tierra. Haznos también ir a buscar a los perdidos. Danos amor por los perdidos, así como Cristo tuvo amor por nosotros. Que, Señor, si hay algo que celebrar, no sea la tradición del mundo, no sea la obsesión de buscar decoraciones externas. Cuélganos, Señor, luces, pero la luz de Jesucristo en nuestro corazón, para que, Señor, nuestro corazón esté claro e iluminado y los demás puedan ver que dentro de nosotros está Cristo que vive y permanece.
bendice a tu pueblo y gracias por Jesucristo y gracias por el mensaje de su nacimiento. Enséñanos a seguir su ejemplo en el nombre de Jesús. Amén.